en Lima, básicamente la experiencia en Lima, de 5 casos de niñas y adolescentes que fueron violadas, y lo que yo he hecho es acompañar todo el expediente, desde el momento de la denuncia hasta el final de su atención. Algunas todavía siguen en proceso, otras ya terminaron. Y lo que les voy a contar es el resultado de esta investigación, que resume cuáles son los principales desafíos que tiene el sistema, tanto a nivel de la policía como a nivel de los servicios de defensa legal, o también los servicios que tiene la Fiscalía, el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia, para poder abordar estos casos. La idea es que podamos hacer un recorrido sobre eso y que ustedes puedan identificar. Vamos a tener más o menos unos 10 minutos al final, o unos 15 quizás, para comentar estos casos. No les voy a revelar obviamente la identidad de las niñas, pero sí les voy a contar las cosas que, como abogada especialista, he ido encontrando en las insuficiencias que me parece que hay en el sistema, y me gustaría que pudiéramos tener un minuto, unos 10 minutos por lo menos, para poder intercambiar alguna información. Obviamente la realidad del país es diversa, pero me parece que si hay nudos tan críticos, en donde se supone está la mayor cantidad de recursos, que son los distritos judiciales de Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro y Lima Este, es mucho más probable que en otras regiones del país, fuera de la Lima, de donde yo vengo, también se repitan los mismos errores que les voy a narrar. Entonces, cuando aprenda esto, vamos a empezar con lo primero. Voy empezando oralmente y luego vamos a poderlo ver proyectado. La primera parte de mi exposición tenía que ver con contarles básicamente 2 casos que el Perú ha perdido por violencia sexual y después atención de infancia. Y hay uno también de la Argentina. Entonces, les voy a contar básicamente el caso de la Argentina y el caso del Perú. Porque el caso del Perú, los 2 casos del Perú son de Lima también, pero podría haber pasado, y me da la impresión, en cualquier otro lugar. ¿A alguien le suena de aquí? Es un caso que va a cumplir ya más de 5 años. ¿A alguien le suena el caso de LC versus Perú? ¿No? Bueno, les voy a contar de qué se trató ese caso, y luego les voy a contar, LC son las iniciales de esta niña, y luego les voy a contar del caso LMR contra la Argentina, que es el caso de otra niña. Empezamos por el caso LC, mientras que se va a proyectar. LC es una niña que vive en Ventanilla. Ventanilla es la región Callao, donde está el aeropuerto de la ciudad, la región de Lima y Callao. Esa niña vivía en esta zona, tiene una familia, digamos, estable económicamente, no es una familia en extrema pobreza, tampoco en pobreza, pero es una familia en la que todo el mundo trabajaba. La mamá trabajaba como ambulante, el papá nunca estuvo, o sea, desde que ella era muy chiquita, desapareció, ella tenía hermanos mayores, y lo que ella narra es que cuando ella iba a ayudar a su mamá en sus trabajos, un vecino que era mototaxista la empezó a invitar a subir a su mototaxi. Un tipo medianamente joven, tenía cerca de 30 años, ella tenía 13 años. Entonces el vecino le decía que le iba a llevar, y la llevó varias veces en el taxi, hasta que esas llevadas al puesto de la mamá, que trabajaba como ambulante, se convirtieron en actos de violencia sexual. Pregunta, ¿por qué son actos de violencia sexual si, entre comillas, esta niña de 13 años se subía al mototaxi? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me debería a mí hacer calificar esto como un acto de violencia sexual? ¿Es relevante la edad? Muy bien, ¿qué edad es relevante para que yo sí o sí ni siquiera me pregunte si la violentó, la amenazó, y asuma que sí o sí es un acto de violencia sexual? 14 años. ¿Cuántos años tenía esta chica? 13. Entonces queda claro que no tengo siquiera que problematizarme, preguntarme si la coaccionó, la violentó, o de alguna manera transgredió su conocimiento. Ser una niña de 13 años y debajo de los 13, debajo de los 14 y 13 hasta los 14, es un acto de violencia sexual. Bueno, ella no habló con nadie, no le contó a nadie lo que había pasado, y lo que pasó hasta en 2 ocasiones. Y después ella dejó de salir de su casa. Entonces, cuando su mamá le empezó a preguntar por qué no salía de su casa, ella le seguía de salir, ya le pedía ir al colegio, empezó a cambiar todo su comportamiento, empezó a mostrarse más rebelde, la mamá
ya la chica le contestaba, estaba como muy gritona. Y nadie en la familia sospechó de los actos de violencia sexual. Hasta que esta niña empezó a ponerse peor, y esta niña cuenta que se asustó muchísimo luego de un mes de todo lo que había pasado, de la última vez que este señor la vio. ¿Qué creen que había pasado un mes después? Que esa niña entró en pavor. Muy bien, no le vino la regla. Entonces, eso lo saben las niñas desde bien chiquitas, lo sabemos todas las mujeres. No te viene la regla, es probable que puedas estar embarazada. Entonces, esta niña, obviamente a los 13 años, con la información básica que tenemos, un montón de mujeres ya a esa edad, empezó a entrar en pánico y en ansiedad porque sentía que podía estar embarazada. Y esa chica decidió no hablar, como le pasa a un montón de víctimas, sobre todo cuando son adolescentes. Esta niña decidió no hablar. Y empezó ella a vivirlo sola, siguió aparentemente yendo al colegio, sus notas se desplomaron, hasta que un día cuando estaba sola en su casa, se tiró del segundo piso. ¿Se entiende la idea? ¿Qué quiso hacer esa chica? Se quiso matar. Cuando llegan los vecinos a asistirla, la mamá no estaba en casa, no había nadie en casa, llegan los vecinos, ¿no? Las vecinas, y la llevan al hospital Daniel Alcides Carrión. Es un hospital medianamente grande de la región Callao. Ingresa por servicio de emergencia y se dan cuenta que se había roto la columna. Y por lo tanto tenían que hacer una operación para hacer un realineamiento de la columna. Les pregunto, ¿alguien de acá se ha fracturado alguna vez un hueso? Para quien se ha fracturado, ¿qué cosa es lo primero que tienes que hacer cuando tú te fractures un hueso? Volverlo a poner y estabilizar. No va a quedar nunca como fue originalmente, pero tienes que ponerlo bien para que suelte. Lo mismo fue lo que pasó con esta chica. Esta chica le dijeron que tenía que intervenirla de urgencia porque tenía la columna partida, tenían que alinearla para que pudiera soltar. Probablemente esa niña iba a tener ya problemas de movilidad para toda su vida, pero se decidió que tenía que operarse porque era lo urgente. Entonces se programó la operación. Entra el servicio de psiquiatría a acompañarla y le preguntan por qué se había querido matar. ¿Qué creen que contó ella en ese momento? Todo. Contó que ese vecino, que varias veces la llevaba en el mototaxi, la había agredido sexualmente y que ella había calculado que no le venía la regla y que ella pensaba que podía estar embarazada. Y se hicieron entonces a la par los exámenes de embarazo. ¿Qué creen que pasó? ¿Embarazada o no? Estaba embarazada. Muy bien, pregunta. ¿Qué creen que pasó con su operación de realineamiento de la columna? ¿Se dio o no se dio? No se dio. ¿Por qué? Porque no pueden abrirte a tajo abierto si estás embarazada. Muy bien, les pregunto, ¿qué situación jurídica había en conflicto? Por un lado, ¿qué estaba por protegerse con la operación? Su salud, ¿no? Su recuperación, su bienestar. No sabemos bien hasta dónde, ¿no? Por el otro lado, ¿qué se estaba tratando de proteger cuando se decidió cancelar la operación? La gestación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa cuando tú tienes estos casos? Que son casos extremos, pero tú tienes a la derecha una vida de un adolescente, una niña, ¿no? Que necesita además una atención en salud, porque esa niña queda claro que no solo tiene un problema físico, ¿no? Mentalmente tendría un problema, sí, o sea, se ha llegado al punto de quererse matar, es porque tiene una tendencia suicida y realmente no se siente bien. Y por el otro lado está la protección de la gestación. ¿Qué pasa cuando yo tengo esos casos? ¿Qué debería preguntarme como operador de salud o como operador de justicia, como una persona que se entera de ese tipo de casos? ¿Qué debería preguntar? ¿Sería legal hacer qué? Interrumpir la gestación, ¿no? Porque en nuestro país está autorizado hacerlo al menos en una ocasión, cuando está en riesgo de un mal grave y permanente tu salud física o mental o tu vida. ¿Qué creen que pasó en el caso de esta niña LC?
¿Se interrumpió o no se interrumpió? No se interrumpió. El caso siguió, ella tuvo 3 meses y medio de hospitalización, el embarazo siguió sin operación, y la chica empezó a tener problemas múltiples, ¿no? No solo de la gestación, sino propio de su condición. Y, de verdad, coincidencias de la vida, antes de que llegara al 4.er mes, tuvo una pérdida espontánea, a pesar de que ella estaba en posición horizontal. Luego de esa pérdida, procedieron a hacerle la intervención de realineamiento, pero claro, para ese momento ya la calidad de la niña de vida había bajado un montón, ¿no? Y ella no puede ir al baño, hasta el día de hoy tiene que usar sonda, ¿no? Tiene que usar la bolsita esa que me imagino que ahora ustedes han visto, no puede caminar, perdió todo tipo de movilidad en las manos, solamente puede manejar como si esto fuera un ganchito, que solamente puede comprimir un poco las manos. Y entonces se empezó a discutir si el hospital había actuado bien. Y su mamá decidió pedir ayuda y su caso se llevó afuera, ¿no? Nosotros lo vamos a ver acá. Eso es lo que vamos a ver. Ese es uno de los casos. El caso del que les estoy contando es el último. Y su caso se litigó. ¿Y qué creen? ¿Perú ganó o Perú perdió? Perú perdió. El caso se resolvió en octubre del 2011 en un comité internacional de Naciones Unidas y se estableció que el Estado peruano había violado estos derechos que están acá. El que es obvio es el del medio, ¿no es cierto? El 12, o sea, su derecho a la salud. Pero es bien interesante este de aquí, el 5, porque quien analizó este caso dijo que el problema no era que la prestación no sea legal, era legal. Vamos a discutir qué cosa debe ser legal o no, pero las interrupciones del embarazo en ese tipo de casos son legales. ¿Qué es lo que dijo el comité? Dijo, hay una forma de pensar, un patrón sociocultural, por el cual cuando tú tienes un conflicto así, una niña víctima de violación que tiene un riesgo suicida y que eventualmente tiene un problema de salud física, y tienes un embarazo en curso, una protección de la vida prenatal en curso, cuando haces esa ponderación, nuestra mente, ¿cómo suele ponderar? ¿Qué valora más? ¿La vida de las niñas y su salud o la protección de la vida prenatal? ¿Qué dirían ustedes? ¿Esta de acá, la vida de las niñas o la protección del embarazo? Y eso es un tema que vamos a darle una vuelta, porque eso es quizás algo que hay que problematizar en nuestra mente, ¿no? El caso, digamos, ya pasó, la niña ahora tiene 20 años, vive en una silla de ruedas, el Estado la ha indemnizado, le ha acondicionado un baño para personas con discapacidad, han puesto pista vereda en su barrio que no tenía, han hecho una inversión para que ella pueda tener cierta calidad de vida, porque, digamos, va a quedar con una discapacidad severa para toda su vida. Se ha intentado que tenga educación a distancia, ahora, para que pueda terminar el colegio, lo ha terminado a los 19 años. O sea, el caso de esta niña, a ella ya no le vamos a resolver la vida. Ya está, ya recibe una indemnización después de litigar durante muchos años en el extranjero, pero sí habría que pensar en esta protección que uno sí puede ver en los casos de violencia sexual que atienden usted, que son los que también he atendido yo como abogado. ¿Qué pasa cuando tienes una niña víctima de violación sexual, incestuosa o no? Puede ser de un tercero, como en el caso de esta chica, que termina en una gestación. Y una primera cosa que habría que pensar es, tendría yo que considerar que sí hay una gestación en curso, pero también tengo una niña, de carne y hueso, una adolescente. Y por lo tanto, vamos a ver que el Estado peruano, luego de este caso, ¿de qué año es este caso? Miremos acá, del 2011. Y luego, la verdad hay que decirlo, de que mataron a Ivy Ágreda, el Estado peruano ha empezado a generar algunas normas que les voy a comentar para casos como este. Es decir, casos en donde tienes niñas y niños y adolescentes víctimas de violación sexual, y en el caso de las niñas y adolescentes que eventualmente pueden caer embarazadas. Porque esa es la diferencia entre una niña y un niño. El niño va a tener las consecuencias de la violencia, pero nunca va a quedar embarazado. Las niñas sí. Entonces, vamos a ver un poquito
cuáles han sido las normas que se han ido generando en ese tiempo. Un pequeño comentario sobre este casito, que es un caso bien parecido, el caso LMR, muy parecido a este, contra la Argentina, que se resolvió ese mismo año. LMR es una niña con discapacidad, 18 años, ya era mayor de edad en la Argentina, pero tiene retraso mental, tiene síndrome de Down. Y su mamá también trabajaba mucho tiempo fuera del hogar y la dejaba a ella, porque ya a los 18 años ella se cocinaba, digamos, se gestionaba sola. ¿Qué creen que pasó cuando la mamá no estaba en casa? ¿Quién creen que entró a la casa? Un vecino. ¿Qué creen que hizo el vecino con el MR? La forzó a tener relaciones sexuales, abusó sexualmente de esta niña con síndrome de Down, aunque era mayor de edad. ¿Qué creen que pasó con el MR luego de la gestación, luego de la violación? Salió embarazada. La mamá se dio cuenta porque no le venía la regla a su hijo. La llevó a un centro de salud porque estaba vomitando y se dio cuenta que estaba con embarazo. Si no, tampoco se hubieran enterado de la violación sexual. ¿Qué fue lo que pasó? En esta valoración entre la integridad de esta chica, tener una niña, pero una mujer con discapacidad, 18 años, y la protección de la gestación. ¿Qué creen que pasó en la Argentina? Para que vean que no solo pasa en el Perú. ¿Qué creen que se protegió? Más la vida y la integridad de esta chica que había sufrido violencia sexual y tenía una discapacidad, o la protección de la gestación. ¿Qué creen que fue lo que se valoró más? La protección de la gestación. Por lo tanto, la Argentina decidió también no aplicar el protocolo de aborto que ellos tienen también vigente igual, inclusive es un poquito más amplio que en el Perú, porque en la Argentina explícitamente la norma dice que está bien para salvar la vida y la salud, pero además explícitamente dice que para los casos de violación sexual. Y bueno, Argentina también perdió su caso, y es interesante este de aquí, el artículo 7, que se declaró violado en el caso de la Argentina, que es el tema de la tortura. ¿Por qué es una tortura cuando el Estado, aun cuando sea legal, no te permite acceder al servicio, siquiera no te evalúa? ¿Por qué sería tortura continuar con un embarazo si pones una experiencia placentera en la vida, para quienes son mamás y lo han decidido? Es algo que, claro, te da vómitos y todo, pero es algo que es parte de tu proyecto de vida y te hace feliz. ¿Qué pasa cuando es producto de una violación? ¿Será así? ¿Te darán muchas ganas de hacer tu baby shower? ¿De verdad tendrás ilusión por escoger ropita? ¿Te sentirás muy bien escogiendo nombres? O sea, creo que cualquiera que ha sido mamá o tiene a alguien muy cercano, un hermano, una amiga que ha sido mamá, sabe que la experiencia de la maternidad es compleja, pero cuando es asumida con, digamos, voluntariedad, las mujeres lo ven bien, lo celebran, ¿no? Les compramos cosas para el baby shower. Eso no pasa en los casos de violación sexual. Y claro, aquí lo que se señaló es que cuando tú a una víctima de violación sexual le niegas siquiera la posibilidad de que se examine su salud para ver si calificaría o no para una interrupción legal, eso es una tortura, porque le estás forzando a hacer algo que no quiere. Y además es interesante, pero acá lo puso como un asterisco, se señaló que la Argentina había violado un caso, un derecho, que solo se da en el caso de las mujeres, la igualdad. Porque es un tema de igualdad todos los casos que tienen que ver con embarazos productos de violación. ¿Dónde estará la discriminación? ¿Respecto de quiénes? A quienes no les podría pasar que como producto de una violación sexual tengan la necesidad de esta evaluación para continuar con una gestación. A los chicos. Los chicos pueden ser violados, muchos sí. Mientras más pequeños son, más vulnerables son. Pero es interesante pensar que, claro, un niño, un hombre, un adolescente puede ser violado. Pero la única que eventualmente va a estar en este conflicto entre si proteges tu vida y tu integridad o la continuidad de la gestación, van a ser las mujeres, porque son las únicas que efectivamente pueden eventualmente salir embarazadas producto de esta gestación. Entonces esto como un panorama inicial. Nada más les voy a comentar el caso del S contra Perú, el KL contra Perú, que es un caso más antiguo, del año 2005, es un caso también de Lima, lo mismo, negación de prestación, pero en otro hospital también del MINSA, el arzobispo Loaiza de Lima. Estos casos están hechos para pensar
que estas chicas pasaron por alguna comisaría, pasaron por algún servicio de defensa, pasaron por un proceso judicial, pasaron por un establecimiento de salud y algo no se hizo bien. Y de hecho el Estado peruano ha terminado, digamos, condenado, ¿no? Y teniendo que pagar indemnizaciones por casos que representan los de muchas otras niñas que no necesariamente llegan a la instancia internacional. Producto de eso, para evitar eso, hay que decir también que, como les comentaba, cuando falleció Ivy Ágreda, el Estado peruano empezó a ponerse más agresivo con las normas contra la violencia y además ha implementado algunas cosas especializadas que antes no había. La fiscal que estuvo hace un momento es una fiscal especializada en violencia contra las mujeres y grupo familiar. Les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene esa especialidad? Calculen, a los 10 años. No. 5 años. No. Ni 3. No. Se crearon desde 2018 y se han empezado a implementar recién a finales de ese año y el año que está en curso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Mataron a Ivy. Y fue un acontecimiento doloroso para todo el país. ¿Qué empezó a hacer el Ejecutivo? Empezar a precisar algunas normas y generar instancias especializadas, sí, con muy pocos recursos todavía, sí, todavía hay poco presupuesto para todo lo que se tiene que hacer, pero han habido algunos cambios. Se han creado nuevos centros de emergencia mujer, ¿dentro de dónde? De las comisarías. Eso es parte también de una política pública que se inventó en 2018, después de la muerte de Villarreal. Antes no teníamos una política nacional de centros de emergencia mujer dentro de comisarías. Antes los centros de emergencia mujer se hacían en convenio ¿con quiénes? Con las municipalidades. Ahora tenemos municipalidades, pero se han abierto más de 100 centros de emergencia mujer desde el 2018 hasta acá, me refiero desde agosto del año pasado hasta acá, solamente porque han empezado a cambiar algunas cosas del interés nacional. Entonces les voy a comentar algunas normas del interés nacional y vamos a ir haciendo una pequeña encuesta de si alguna vez ustedes las han revisado un poquito más a profundidad. Yo les voy a ir comentando algunas cosas de su contenido, les estoy poniendo ahí los enlaces de donde las pueden descargar, pero vamos a hacer una pequeña encuesta primero y ustedes me dirán cuántas capacitaciones han recibido de cada una de las normas que yo les voy a presentar. Todititas son de este año. Todititas son de este año, ninguna es antigua. Vamos por la primera norma. Una norma que publicó en marzo de este año el Ministerio de Salud. La gente puede pensar que solo sirve para el Ministerio de Salud, pero no. Tiene menciones a la Policía Nacional del Perú y a los servicios de justicia, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que es la norma que regula el kit para la atención de casos de violencia sexual. Les pregunto, levantemos la mano. ¿Quiénes de ustedes saben cuál es el contenido de esta norma? 1, ¿alguien más? 2, otra siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes han visto el kit de atención para víctimas de violencia sexual? ¿Alguien lo ha visto? Y aparte de mí, 1. ¿En el establecimiento? En el establecimiento, o sea, si lo han visto alguna vez cuando han acompañado a una víctima. No. Nunca. Nunca siempre. Muy bien. Para las y los policías, ¿ya? Pregunta. Aquí también se suele hacer esto de que ustedes acompañan a la víctima en medicina legal. ¿Sí? En Lima también. Es parte ahora del protocolo que tienes que ir en el patrullero o a pie, pero acompañando a la víctima de violencia sexual. Muy bien. Pregunta para quienes son oficiales de la policía o suboficiales de la policía. Pregunta otra. Cuando ustedes han ido con una víctima de violación sexual o en general con una víctima a medicina legal, ¿les han dado kit de emergencia? No. Bueno, ese es el problema. La norma está vigente hace un montón de tiempo, pero hay varias falencias en la interpretación de la norma. Un pequeño detalle. ¿Para qué creen que es el kit de emergencia? ¿Qué busco con la idea de que el Estado invierta millones de soles comprando kits de emergencia? ¿Qué busco? Una cosa primera, para toda víctima de violación sexual. Hombre, mujer, cualquiera. Evitar que ITS, ¿no? El embarazo solo para mujeres, ¿no? Pero para cualquier víctima, hombre o mujer, ¿qué es lo primero que tengo que evitar? ITS, VIH, hepatitis, gonorrea. Eso está en el kit.
Está la medicación preventiva, se llama profilaxis, para evitar que la persona adquiera ITS, cualquiera que sea. Eso vale para mujeres y para varones, niños, niñas y adultos. Ahora, en el caso de las mujeres, hay un adicional en el kit. ¿Cuál? El anticonceptivo oral de emergencia para evitar el embarazo. Muy bien, pregunta. Si yo soy policía y viene una persona a contarme que ha sufrido un acto de violencia sexual relativamente reciente, ¿dónde creen que se dan estos kits? ¿En medicina legal? No. ¿Dónde? En los hospitales, no solamente. ¿En dónde? En los establecimientos de salud. De acuerdo a esta norma, establecimiento nivel 1 hasta establecimiento nivel 4 tiene el kit, solo que son diferentes. El establecimiento del nivel 4, o sea, de un hospital, es mucho más completo, y el kit de un establecimiento de salud es más reducido. ¿Qué dice entonces el protocolo que rige para todo el Ministerio de Salud, aunque esté la gestión a cargo del gobierno regional? Cuando tú tienes una víctima de violencia sexual reciente, o sea, no alguien que te está contando lo que le ha pasado hace un mes, o un año, o muchos años, sino reciente, horas atrás, ¿a dónde debería ir esta víctima, inclusive antes de ir a medicina legal? A un centro de salud. Porque además este kit de violencia sexual, ¿qué cosa creen que incluye? Que en teoría solo medicina legal hace, pero de acuerdo a la norma, el establecimiento de salud también tiene que hacer. ¿Recabar qué? Prueba. Este kit incluye hisopado para sacar qué cosa. Semen, si hay, pelos, ¿no? Vellos, pueden haber, sacar la ropa, todo eso de cómo se maneja la ropa, cómo se maneja los fluidos, cómo se maneja el vello que pudiera tener la víctima, eso está en esta norma. ¿Y quién lo tiene que hacer? Nosotros usualmente, ¿quién pensamos que es quien certifica una violencia sexual? Medicina legal. Sin embargo, de acuerdo a esta norma, que vincula a todos los operadores a nivel nacional, no es medicina legal el que se encarga de dar la atención primera en casos de emergencia. Es el establecimiento de salud más cercano, nivel 1, o el nivel 4. ¿Qué pasa si yo tengo en una misma ciudad un nivel 1 en la mano, pero y tengo cerca el hospital regional? ¿Cuál me podría convenir más? Regional. Pero si yo más bien vivo en una provincia un poco más alejada y no hay hospital nivel 4, debería llevarlo al establecimiento de salud que hay. De acuerdo a esta norma, todo establecimiento de salud, todo, de primer nivel, tiene kit de emergencia. Si uno mira los presupuestos, además, ahora vamos a conversar al final en las preguntas si en verdad existen, pero de acuerdo a la norma, a nivel nacional y de acuerdo a la ejecución presupuestaria realizando de modo a los decretos de urgencia, el año pasado se emitió un decreto de urgencia, una transferencia presupuestaria importante, solamente para comprar esto, a nivel nacional y repartirlo a nivel nacional. Vamos a dar una vuelta si en verdad existe o no existe. ¿Ok? Muy bien, segunda norma, emitida para estos casos de violencia en este año. Uy, se movió. A ver, vamos a revisar. Primera, muy bien, segunda norma. Norma de abril de este año. Muy bien, que vincula específicamente a los servicios de atención de justicia, tanto Ministerio de Justicia como Ministerio de la Mujer, con el establecimiento de salud. Pregunta para todas y todos quienes están acá. Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes han recibido una capacitación en esta norma? Protocolo de atención conjunta de los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. 1. Muy bien. ¿Por qué la comento? Vamos a ahondar un poquito más, en esa me voy a detener un poquito más. Pero esta norma está hecha para los SEMS, pero no solamente para los SEMS, sino para los servicios de defensa de víctimas del Ministerio de Justicia, los llamamos servicios de defensa legal. Te dice cómo se tiene que hacer en los casos de violencia sexual. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Vamos a ir revisando un poquito su contenido. Por lo tanto, cuando yo tengo un caso de violencia,
por más que la víctima tenga defensa particular, ¿a dónde debería mandarla para que la oriente? No importa que ya no patrocine su caso. Yo, policía, ¿a dónde debería mandarla? Al CEN. Debería mandarla al CEN. Porque el personal del CEN tiene una serie de lineamientos que tener en cuenta que no todo el mundo, como abogado o abogado privado, va a tener. Les pregunto, ¿ustedes creen que todas las personas que han egresado de la universidad han leído el peruano y se conocen al pie del derecho esta guía? No pueden saber defender víctimas de violación sexual, pero no necesariamente van a saber los pasos que ahora el Estado ha previsto para atención de estos casos. Entonces, esto de acá, vamos a comentarlo en un momento. Es importante que lo tengamos en cuenta si somos policías. Yo tengo un caso de violencia sexual o me comentan de un caso de violencia sexual, independientemente de si quiere contratar su abogado o abogado privado, ¿a dónde le debería mandar para que le den una buena asesoría? Al CEN. O al servicio del Ministerio de Justicia en su defecto también. Tercera norma que se ha aprobado este año. Esta norma es del 10 de mayo de este año. Esta vincula policía, Ministerio Público, Ministerio del Interior, no solo la policía, sino en general todo el Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Esta es de alcance amplio. Se llama Protocolo Base de Acción Conjunta, además está regulado en la ley. La ley del 2015, la ley 364, mencionaba ese instrumento que recién se ha emitido 4 años después. Pregunta, nuevamente, para todos los que están acá. Levanten la mano. ¿Quiénes han recibido una capacitación sobre el protocolo base de actuación conjunta? Bien. ¿Qué problema? Este protocolo base de acción conjunta tiene un capítulo para la policía. O sea, literal, un capítulo para la policía. Un capítulo para los centros de emergencia mujer y los servicios del Ministerio de Justicia. Después tiene otro capítulo que es solamente para todos, incluyendo la Fiscalía, el Poder Judicial, todos, en casos de violencia sexual. Y tiene todavía un subcapítulo que es especial cuando la víctima es niña o niño. Por ejemplo, ¿qué cosa te dice, por ponerles un ejemplo de lo que dice cuando la víctima es niña? Nunca interrogar con pregunta cerrada. A los niños se les interroga siempre con pregunta abierta. La policía no debe interrogar a una psicóloga, aunque no sea en cámara GESE. Así dice la norma, porque reconoce que no hay cámara GESE para todos. Entonces dice, la entrevista debe hacerse con una psicóloga o psicólogo presente, única y preguntas abiertas. Si es un hecho de violencia sexual, no tienes que preguntar por el hecho, tienes que preguntar por las consecuencias, cómo se siente, si se siente triste, si se siente angustiado. Te da como recomendaciones de qué tienes que hacer cuando la víctima es niño o adolescente. Para las víctimas de violencia sexual te dice algo que vamos a trabajar en un momento. ¿Cómo tienes que hacer la derivación al establecimiento de salud? Ahora lo vamos a ver también. Entonces, este protocolo de base de acción conjunta tiene una serie de normas, ahí les he dejado también el link para que lo puedan descargar, es un documento enorme, igual les voy a pedir a las compañeras de Forbes que se los alcance. Obviamente usted busque su parte, ¿no? Usted es policía, ¿qué parte tiene que buscar? Policía. Usted trabaja en el Centro de Emergencia Mujer o en la Defensa Pública, ¿qué parte tiene que buscar de toda la guía? Que tiene más de 100 hojas. La parte de defensa legal. Usted tiene un caso de violencia sexual, quiere precisar cuál es el tema que tiene que cumplir, busca el capítulo que se llama Disposiciones Especiales para Casos de Violencia Sexual. Pero está todo dividido por capítulos. Feminicidio tiene otro capítulo. Cómo investigar, cómo tratar a la víctima, cómo hacer los interrogatorios, está bastante detallado. Y una última norma que se ha emitido este año es esta de acá. Muy bien. Un decreto supremo también, la máxima norma que emite el Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Cultura. ¿A quién está dirigido? También a la policía, a la fiscalía, a la defensa pública, a los centros de emergencia mujer, al Ministerio Público, a todo el mundo. Tiene alcance intersectorial. Pregunta, ¿quiénes de ustedes han recibido una capacitación sobre esos lineamientos emitidos en agosto? Nuevamente, ese es un problema. ¿Cuál es la materia de esos lineamientos? ¿Perspectiva cuál?
importante en nuestro país, porque uno, que no todo el mundo habla español, inclusive la gente que habla español no tiene la misma forma de valorar el cuerpo que tú asumes que puedes tener. Una mirada más andina, una mirada más amazónica valora el cuerpo de otra forma. Las comunidades tienen un rol más importante cuando se trata de los casos de violencia en la parte más rural de nuestro país, que no son urbana. ¿Cuál es el rol que tiene una comunidad? ¿Cuál es el rol que tiene una autoridad comunal? Todo eso se va para víctimas de violencia sexual, porque si se dan cuenta, es solamente para casos de violencia sexual cuando la víctima es una niña o una mujer de una población originaria, por ejemplo, quechua-hablante, o que vive en una comunidad campesina, que venga de algún caserío, que esté en algún lugar muy alejado. Este manual te dice como cosas para la policía y también para el Ministerio Público y también para el Poder Judicial de cómo hay que atender, qué cosas deberías asumir. Por ejemplo, darle un rol, si viene con el jefe de la comunidad, darle un rol, porque te explica que en sede comunitaria contar con el respaldo de la máxima autoridad de tu comunidad es importante. No puedes tratarla como si fuera un extraño que viene con su vecino, como si viviera acá en la ciudad, y entonces es alguien que no tiene que participar. Acá te dicen que sí, que hay que darle cabida, porque la forma en que se valora la comunidad en perspectiva intercultural es otra. Entonces, aquí hay como varios lineamientos también útiles, tips chiquitos, lineamientos de política para poder ir acompañando bien los casos de violencia sexual. Entonces, esa primera parte es como una pincelada, digamos, no me han pedido que desarrolle todo, pero es una pincelada para que vean que los casos de fuera, o sea, los casos que en el Perú han llegado fuera, inclusive casos de la región, y los casos tan horribles que hemos tenido de feminicidio, el caso de Niña Jimenita, que fue un caso de violación sexual más feminicidio, han causado algunos cambios normativos que son estos de acá, que solo he puesto los 4 de este año. Un poco para ejemplificar que hay varias cosas que ahora existen y que es necesario conocer. Una segunda cosa que les decía que vamos a trabajar son la parte más de los desafíos. 3 ideas. Yo les comentaba que por mi trabajo yo he acompañado 5 casos de niñas más. O sea, no son los 5 casos de violación sexual. De violación sexual claramente he acompañado un montón. Pero de violación sexual en donde ha habido maternidad posterior. Entonces, esos casos que he seguido a lo largo de estos últimos 3 años, he sacado como algunas cosas que vamos a dar una vuelta. Ustedes me dirán si se cumplen o no acá también en Arequipa, porque esos casos todos, la mayoría son de Lima, hay uno que es de Cajamarca. Primera cosa, en los servicios del MIN, en Lima hay un problema. Que los servicios del MIN están divididos en 2. Uno son los centros de emergencia mujer, que pertenecen a qué viceministerio? Mujer. Pero aparte, hay un viceministerio que ve infancia, que es el de poblaciones vulnerables, que tiene las llamadas unidades de protección especial. Pregunta, ¿acá en Arequipa hay unidad de protección especial? Sí. Lo mismo que en Lima. Okay. ¿Cuál es el problema de estos 2 equipos? Dígame, ¿cuál creen que es el problema de los que yo encontré en Lima? Que es como si fueran de 2 entidades distintas, no dialogan entre sí. Entonces, por ejemplo, 2 casos que a mí me tocó acompañar llegaron por separado. El centro de emergencia mujer al hospital, porque 2 casos que me tocó acompañar, las niñas estaban en el hospital, todavía están gestando, y después aparte llegó la U. ¿Qué cosas querían hacer los profesionales psicólogos de los 2 equipos? Entrevistar. ¿Cuántas entrevistas entonces iba a pasar esa chiquita? Solo del MIN, 2. Además de las que tiene que pasar, ¿dónde? En la policía. Además de las que tiene que pasar en medicina legal. Además de la que va a tener que pasar si es que llega a ser judicial. ¿Se entiende la idea? Además, si el fiscal le pide, como suelen pedir la fiscalía de familia, estar presente. Entonces, hay un problema de coordinación que hay que superar, porque es un problema sectorial. Ahora, las finalidades son distintas. El Centro de Emergencia Mujer, ¿cuál es su finalidad? Atender a quién? A cualquier persona, referencia a mujeres, grupo familiar, víctima de violencia. ¿Cuál es la finalidad de la UPE?
solamente infancia, tienen un marco que no es violencia, y ellos determinan si hay una situación de riesgo o una situación de desprotección, ¿no? Y según eso se van aplicando algunas otras medidas de carácter administrativo. ¿Qué tendrían que hacer estas dos unidades? Cuando el caso es de una niña víctima de violación sexual o una adolescente víctima de violencia sexual, tienes que hacer una estrategia conjunta, una sola evaluación. Es cierto que los propósitos son distintos, pero no puedes tener a la psicóloga del SEM haciendo una evaluación y a la psicóloga de la UPE haciendo otra evaluación. Tiene que haber una evaluación especializada, ¿no? La idea es cruzar. Preguntas que vamos a ver al final, ¿ya? ¿Qué hay que tratar de hacer? Que las entrevistas, las intervenciones sean más coordinadas. Porque si no, si uno lo mira desde la niña o la adolescente, ¿qué es lo que termina pasando? Tú, una y otra vez, terminas respondiendo a muchas más personas. Entonces, claro, uno no lo hace de mala fe. Pero cuando uno lo mira desde la víctima termina no entendiendo además, pero ¿por qué me entrevistan y por qué acá hay una ficha de evaluación del riesgo y en la otra también hay una ficha de evaluación del riesgo? La víctima se confunde. Y obviamente, ¿cómo se va a confundir? Es obvio que los procedimientos son distintos, pero habría que diseñar nuestra intervención más desde quien denuncia. Lo propio pasa con el Ministerio de Justicia. En el caso del Ministerio de Justicia, hay una cosa que tienen a diferencia de los centros de emergencia mujer. Pregunta, ¿que en Arequipa también el Ministerio de Justicia tiene esa llamada Dirección de Servicios Multidisciplinarios que tiene medicina forense? Hay médico legista adscrito al Ministerio de Justicia. Les pregunto porque en Lima, en las 4 Limas no hay, me refiero a 4 Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur. Lima Centro tiene, Lima Sur no tiene, Lima Norte tiene, Lima Este tiene, ahora porque tiene especialidad. Es decir, perito legal, médico legal, medicina legal, pero no pagada por medicina legal, sino por quién, por el Ministerio de Justicia. ¿Qué cosa te hace entonces? ¿Un informe de quién? De parte. ¿Acá hay? ¿Por qué lo comento? Porque eso es importante también, se van a implementar a lo largo de todo el país. Son médicas y médicos forenses, pero que tiene el Ministerio de Justicia. ¿Por qué sirve que el Ministerio de Justicia, a nombre de la defensa legal de la víctima, haga un informe del estado de salud físico y mental del adolescente o de la niña? ¿Por qué? Porque te ayuda a balancear lo que saque medicina legal. Y si tú quieres que metan a la cárcel al agresor y que esta niña le evalúen integralmente para ver si puede o no acceder a un aborto terapéutico, esos informes son informes de respaldo. En uno de los casos que me tocó acompañar se hizo el aborto terapéutico, sí se hizo. En un caso sí además trágico, ¿ya? Una niña también, 13 años, 11 años. 11 años, también la violó un vecino, mototaxista, y se dieron cuenta, tampoco porque la niña no habló, la niña nunca habló. Pero la niña nació con un solo riñón. Entonces, desde niña tenía deficiencia renal. Su mamá trabajaba en una empresa textil. Por lo tanto, esta niña, ¿qué tipo de salud tenía? ¿MINSA? ¿Qué salud tenía? Entonces, en esa salud como derechohabiente, ¿qué cosa creen que le programaron? Una cirugía. Para ayudarlo porque además su único riñón estaba fallando. Entonces, ya estaba por hacerse la operación está programada para enero de este año. Y fue a uno de sus controles en noviembre del año pasado. ¿Qué creen que se dieron cuenta cuando hicieron el último control? Que está embarazada. Obviamente a la mamá se le cayó el mundo, habló con su hija, la niña se puso a llorar y le contó todo. Porque si no, la niña ni hubiera hablado. Muy bien, les pregunto. Siguió el proceso penal, el tipo ahorita está en la cárcel, pero ¿qué cosa necesitaba esta niña? Adicionalmente de que el hombre estuviera en la cárcel. Que alguien le evalúe su estado de salud físico, mental, y se viera si eventualmente debía haber una interrupción del embarazo. En el caso de ella, se hizo la evaluación
el 23 de diciembre del 2018, casi 2 meses después de que se dio cuenta del embarazo, que se dio cuenta a inicios de noviembre, casi 2 meses. En su caso, procedió a la interrupción del embarazo. ¿Quién creen que le hizo el escrito para que le hagan el análisis? Ideas. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, que llevaba el caso de violencia sexual, hizo el escrito ¿a quién? A Salud. ¿Para que hagan qué? La junta médica y hagan la evaluación. En la primera instancia se la negaron, ¿no? No la ganó, es fácil la chica se tuvo que ir a apelación. En la primera instancia le negaron porque dijeron que ser una víctima de violación con 11 años no ponía en riesgo su vida. ¿Quién creen que presentó la apelación? El Ministerio de Justicia. ¿Y qué creen que adjuntó? Su pericia forense de su médica psiquiatra y su pericia forense de su médico perito legal, físico, que decían que la niña tenía insuficiencia renal y la psiquiatra dijo que tenía tendencias suicidas y una depresión profunda producto de la violación. En la apelación, la reconsideración dentro de Salud, procedió la interrupción del embarazo antes del tercer trimestre de este año. Y la niña la operaron en enero, como estaba previsto, digamos, casi en su vida, ¿no? El hombre está en la cárcel, todavía está en prisión preventiva. ¿Se entiende la idea? Entonces sí es importante lo que puede hacer la defensa pública, el Centro de Emergencia Mujer, o lo que puede hacer el Ministerio de Justicia. Por eso es importante que yo como policía siempre mande a la señora a preguntar. De repente la persona tiene defensa privada. Yo la verdad es que soy sincera, yo no aconsejo defensa privada, no sé que soy abogado. Porque en verdad la defensa privada poco se preocupa en capacitarse, poco se preocupa por la víctima, y a veces no saben. Entonces están más preocupados en el proceso penal, en agarrar al agresor, pero no les importa el bienestar de la víctima. Creen que es un objeto procesal la chiquita, una prueba, más que una vida que hay que cuidar que no sea más afectada de lo que ya ha sido. Una segunda cosa tiene que ver con esto. La verdad es que ya demasiado me ha pasado que la gente me repite esto de que niñas embarazadas hay siempre. La gente ha asumido que es normal el embarazo adolescente. Ya, está bien, tenemos una cifra muy alta, 13 de cada 100 en el Perú de adolescentes están embarazados. Pero yo tendría que presumir, ¿no?, que si la niña tiene menos de 14 años, ¿qué es? Violación sexual. Ya se verá si no fue tan violación como aparentemente yo pienso, ¿no? Si fue su enamoradito de 13 años. En la mayoría de casos no es el enamoradito de 13 años. ¿O no? La mayoría es un tremendo mayor de edad que se aprovecha de la niña. Entonces, hay que asumir, me parece, que hay riesgo y por lo tanto informar. Eso dice el protocolo de acción conjunta. El protocolo de acción conjunta que se emitió en mayo dice que todos los operadores, pero con más fuerza la policía y con más fuerza aún el Servicio de Defensa Pública y los centros de emergencia mujer, tienen que asumir que no es normal una niña de 9, 10, 11, 12, 13, 14 años embarazada. No es normal. Inclusive si tiene 15, 16, 17 años, no es normal. Y si está con una denuncia por violencia sexual, yo tengo que asumir que hay riesgo a su salud. Si no es la física solamente, ¿a qué salud? A la salud mental. Y por lo tanto tengo que hacer cumplir la parte del protocolo que es, tú tienes derecho, yo no voy a decir si tú tienes derecho a acceso a un aborto terapéutico, pero tú tienes derecho a que el establecimiento te evalúe. De repente no te den la razón, de repente apelarás, pero tienes derecho a que se presente el pedido y a que si no te lo dan en primera instancia, tienes derecho a apelar. Ese es tu derecho y es legal en el Perú. Y una tercera cosa es que es verdad también que hay que conocer quiénes son más o menos más empáticos, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que en Lima la gente tampoco se pone de acuerdo. En un caso, por ejemplo, un establecimiento de salud dice, no, no hay riesgo. Una psiquiatra dice, no, no hay riesgo. Vas a otra y la otra dice, claro que hay riesgo, la chica se va a matar. Entonces, una misma profesional
dice una cosa y otro profesional de la misma especialidad dice otra cosa. Entonces, sí es bueno tener identificados ya quienes conocen cómo manejar los casos, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, en nuestro caso, la maternidad de Lima. Nosotros sabemos que si tenemos un caso muy difícil, hay que mandar la maternidad, porque la maternidad de Lima tiene un área que está especializada en psiquiatría infantil y tiene más sensibilidad. Dentro de la red de salud, ya sabemos que en el Revaliati te tratan mejor que en el Almenara. Sí, eso ya en Lima, al menos nosotros sabemos, el tal hospital, no sé, el Loaiza es mejorcito que el San Bartolomé, porque a pesar de que son del mismo nivel, en uno hay como mayor empatía para evaluar a las víctimas. Eso también es bueno saberlo, eso es normal, pasa en todos lados. Para evitar, digamos, que tengamos estas diferentes conclusiones, ¿no? Por lo menos, si yo soy policía o si yo soy operadora de justicia, lo que yo debería tener claro es cuáles son los establecimientos que ya han tenido más experiencia viendo estos casos, para recomendarle a la persona hacer la derivación para que vaya a ese establecimiento y la analice. Y una última cosa tiene que ver con los seguimientos, eso sí es netamente para las abogadas y los abogados. Tiene que ver con el seguimiento del caso. Lo que yo he visto es que, uno, los servicios públicos se cruzan, pero además, todo el mundo sigue el proceso penal y la gente se olvida de otras cosas de la niña. ¿Qué, por ejemplo, sería importante de una niña que ha sido víctima de violación sexual? Y además del proceso penal para meter a su agresor a la cárcel. Su recuperación mental. ¿Qué más? ¿Qué más me tendría que preocupar? Que vaya al colegio. Que siga yendo al colegio, que no abandone el colegio. ¿Qué otra cosa más me tendría que preocupar? ¿Tiene SIS o no tiene SIS? Si no tiene SIS, ¿tiene seguro de salud? Privado, de salud, sanidad de las Fuerzas Armadas y Policial, alguna cobertura. ¿Cómo está esa niña? ¿Esa niña necesita atención de algún programa social? ¿Hay alguien más que la tenga que apoyar? Porque lo que también me dice la experiencia es que hay como mucho énfasis en el proceso penal y la gente se olvida de estas cosas, ¿no? ¿Qué tendría que ver? Su red de cuidado. ¿Va a poder regresar con su mamá? Si no es su mamá, ¿con quién debe vivir? ¿Lo mejor es que vaya a un albergue? ¿O es mejor tratar de conseguirle a un familiar donde pueda estar y con quien se sienta querida, protegida? ¿No? Ese tipo de cosas no se ven. Y además, y eso es lo último, aquí, esto no se ve, en el largo plazo, no se nota por la mesa, la verdad es que también en un caso que me tocó ver del 2016, ya el hombre está condenado, lo condenaron en el 2017, fue medianamente rápido, por violar a una niña en una comunidad campesina en Cajamarca. Y claro, lo condenaron en el 2017 y en enero de 2018 se me ocurrió preguntarle al servicio que estaba haciendo de defensa pública el seguimiento del caso. Y claro, yo me di cuenta que cuando ganas el proceso, ya todo el mundo se olvida del chiquito. O sea, nadie se sigue preocupando de si sigue yendo al colegio, si tiene sí, dónde está viviendo, porque, claro, los servicios de defensa están bien enfocados en el proceso penal, pero ¿qué pasa con la vida de esa niña una vez que termina el juicio y ya el hombre lo condenan, ya está? ¿Qué pasa después con esa infancia? Entonces, eso es algo que sí no le compete a la policía, pero sí es algo que los servicios de salud, perdón, los servicios de defensa pública podrían matizar. Un último comentario con el que cerramos, ¿qué dice el protocolo de actuación? El protocolo de actuación, en realidad hay dos, acá he debido poner protocolos, porque son el de actuación conjunta, que incluye a la policía, y el protocolo específico para el SEM. Este es el de los SEMS, ya lo he puesto hace un momento, y el otro es el protocolo de actuación conjunta. Y he copiado algunas partes de lo que dice el protocolo. Y además las partes específicas de los SEM, porque me dijeron que la mayoría de asistentes o la mitad de los asistentes se iban a hacer de los SEMs. Pero vale lo mismo para la policía, porque el protocolo de actuación conjunta dice lo mismo para la policía. Primera idea, esta. Esa es una copia literal de la parte sexta del protocolo literal B. ¿A quién obliga? Al personal del SEM. ¿Y a qué le obliga? ¿A qué le obliga específicamente?
integralmente. ¿Qué sería integralmente? Prevenir ITS, una parte del kit de emergencia, prevenir embarazo, otra parte del kit de emergencia, del que hemos hablado, pero también, si ya estás gestando, la evaluación de si calificas o no por salud física o mental para una interrupción del embarazo, si es que tu vida está en riesgo de un mal grave y permanente. Primera cosa. Segunda obligación. Segunda obligación. ¿A quién está referida? El SEM también. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer el SEM? Además de informar, ya él me informó. ¿Qué tiene que hacer? Mandarle con un oficio. ¿A dónde? Al establecimiento de salud. ¿Para qué? Para que se haga la evaluación. No solo para que le apliquen el kit de emergencia, porque recuerden, si es de emergencia, ¿quién debió haber hecho la derivación para el kit de emergencia? La policía. La policía, que es la primera que recibe, debería derivarte al establecimiento de salud para el kit de emergencia. Eso es para prevenir el embarazo. Pero ya cuando hay una víctima de violencia sexual con un embarazo en curso, ¿de quién es el trabajo de hacer el oficio de derivación para la atención médica integral? Del SEM. También dice la norma que el protocolo es un conjunto, dice del Ministerio de Justicia o de cualquier servicio de defensa legal. ¿Por qué? Porque la idea es que si ya está gestando producto de una violación sexual, tiene que haber esa evaluación. La tercera parte de esta guía, de este protocolo, ¿a quién va dirigida? Al establecimiento de salud. ¿Qué le pide al establecimiento de salud? Que informe. Porque a veces también en los centros de salud no te dicen. A veces ni siquiera sabe qué kit de emergencia, qué evaluación integral. Mucha gente no sabe. La guía técnica de que está acá abajo es la guía técnica que expuso la doctora Mercedes Neves, la guía técnica de interrupción del embarazo. Esa es. Tú tienes derecho a que todo establecimiento de salud te informe que eso existe. Ya tú decides, ¿no? Si después de la evaluación quieres o no, pero tú tienes que saber. Y la última parte de la guía, de este protocolo, es también para los establecimientos de salud. ¿Qué pasa si yo estoy en una posta? ¿Cuál es la obligación? ¿Trasladarte a dónde? Al servicio especializado que te pueda hacer la evaluación especializada. En una posta de repente no hay ginecología, no tenemos ecografía, ¿no? Y no tenemos alguna posibilidad de poder hacer una evaluación más integral. Por eso es que esta norma cierra diciendo al operador de salud que el operador de salud también tiene que hacer eso que le llamamos referencia y contrarreferencia. Tiene que hacer este cruce para ver si en el caso de una víctima de violación sexual que ya está embarazada, califica o no califica eventualmente para que haya una interrupción. Entonces, con eso cerramos. Vamos a tener un espacio de preguntas para trabajar sobre todo estos. El protocolo de acción conjunta, tratemos de hacer algunas preguntas sobre esto o alguna que tenga, y esta de acá, la guía especial de los SEMS para la determinación de la salud de las víctimas de violencia sexual. Para mí ha sido un gusto, le agradezco mucho a Forbes la iniciativa. Tenemos un breve espacio para poder intercambiar información. Muchas gracias. A ver, levantamos la mano. Preguntas, una acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Ok, cerramos ahí. Es básicamente un aporte. Hace rato usted mencionaba, imagino que por experiencia que usted ha tenido, respecto a las coordinaciones que existen entre los centros de emergencia mujer y las unidades de protección especial, viendo el interés superior del niño y evitando la radicalización. Aquí en Arequipa, particularmente en el centro de Cordino, utilizamos una sola evaluación. Si la víctima entra por la UP, nos pasa las evaluaciones y nosotros ya no las hacemos. Si entra por nosotros pasamos las evaluaciones y ellos simplemente continúan con la parte que les toca. Es un poco para explicar que, bueno, no en todas partes hay esos divorcios de
coordinación que existen entre las coordinaciones que existen con el los centros de salud y los kits de atención de emergencia. A pesar de que la norma ha salido, nosotros la hemos difundido, hemos capacitado al personal. Las cosas que nos dicen es de que no existe presupuesto para implementar esos kits, por lo menos no en los centros de salud. Y cuando han ido al mismo hospital, aquí en la ciudad de Arequipa, las personas que atienden en el process cobran todas las actuaciones. Aún cuando hemos enviado con el oficio y aún cuando ha sido enviado con el oficio de la Fiscalía. Entonces, esto de los kits de atención de emergencia, imagino, según lo que nos han dicho, es una implementación basada en presupuesto que tiene que aprobarse para el año que viene. Okay. Un comentario, bueno, es bueno que además coordinen acá, ¿no? En mi experiencia en Lima, que no coordinan. No debe ser porque los servicios son bastante grandes y la verdad es que lo ideal es que coordinen. Si acá lo hacen, así debería ser en todo el país. Sobre el tema de los kits de emergencia,